Amigos de Riduca Online, avanzamos con más informaciones. Tenemos ahora a la licenciada, la doctora Gilma Camargo. Ella es abogada de las víctimas de los familiares de la invasión del 20 de diciembre ante el Comité Interamericano por los Derechos Humanos. Y hablamos con ella porque, si bien es cierto, la semana pasada ella presentó una denuncia, había recibido amenazas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, licenciada Camargo, sobre esto para que nos explique a los televidentes de Riduca Online? Adelante. Mire, en materia de derechos humanos no es inusual que los defensores de derechos humanos recibamos amenazas justo en el momento en que estamos a puntos críticos de las denuncias. Ahora mismo nosotros estamos en el proceso de tratar de que los Estados Unidos implemente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo durante el año 2018 al publicar la decisión en donde dicen que los Estados Unidos es responsable por la invasión, por los detenidos, por los muertos y todos los otros daños que han tenido. La comisión recomendó que los Estados Unidos pagara compensación a las víctimas nombradas y a otras víctimas. Recomendó que las víctimas recibieran atención médica y que también diseñáramos un plan de satisfacción, es decir, monumentos, las necesidades de otras necesidades que las víctimas hayan tenido. Estamos en un caso muy particular en donde el pueblo panameño se defiende solo, sin la asistencia de ningún gobierno, y en el otro lado está el Departamento de Estado. Pero aquí en Panamá tenemos muchas personas cómplices del gobierno de Estados Unidos o personas que no quieren que este caso prospere por alguna razón. No es la primera vez que yo he sido atacada o que otras de las víctimas que han sido testigos o han participado en alguna manera son atacados. Pero desde a partir del 2018 se incrementó de una forma muy severa y yo estoy preocupada porque esta vez, la última vez, mencionaron que este 20 de diciembre me iban a hacer sufrir a mí y han amenazado a otra persona que ha sido partícipe del caso y también hemos notado el seguimiento frente a nuestras casas, fotografías a otras personas que han participado y eso nos ha sucedido en otras ocasiones. Ya cuando Ahorita, ya, cuando ya se está hablando de una fecha en particular y yo lo que he hecho es defender al pueblo panameño, defender a la patria panameña, dando un resultado inédito, complejo, que necesita mucho de mi atención y que de repente desde Panamá se me esté amenazando de esta manera, significa o hay personas que son antipatriotas o hay personas que son antipatriotas y además cómplices de los Estados Unidos, o aquí está pasando algo mucho más profundo de personas que quieren que esto fracase por alguna razón particular que todavía no puedo decir. sí, pero estas amenazas, ¿cómo provienen? ¿La llaman No, correos no, no, no electrónicos? están, ¿Llaman a no su están casa? O haciendo sea, correos electrónicos. Han estado desde hace mucho tiempo ya buscando personas para tumbarme. Como le han dicho a las personas, vamos a tumbarla. Y ellos se han comunicado conmigo y me han dicho que los han tratado de reclutar. Y en esta ocasión también dos testigos o tres testigos que han hablado con ciertas personas que le han dicho cosas que son muy preocupantes, pero yo tengo también la preocupación y la responsabilidad como defensora de derechos humanos de proteger a esos testigos. Y yo no veo una seguridad jurídica para asistirme a proteger a estas personas y proteger mi propia integridad física. es que eso es lo que le iba a preguntar, doctora, porque cuando pasa este tipo de situaciones, la gente recurre ante la ley a que lo proteja, Mire, en el supuestamente, ¿no? 2018 yo presenté, en noviembre de 2018 yo hice una conferencia de prensa explicando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había declarado un informe muy completo a nuestro favor. Y esto expliqué, me fui a las comunidades a explicarles la situación. Cuando en 2019 yo había presentado una querella ante la Fiscalía en la sección de delitos contra la fe pública, no a mi nombre, sino como en representación de mi comunidad por un problema interno acá.
Y yo vi un movimiento bastante raro en la comisión, en la fiscalía. Y meses después, la fiscalía me llama y me hace pensar que me está llamando para ese caso. Y cuando voy me presentan un caso en donde se me criminaliza o se me intenta criminalizar por defender al pueblo panameño como abogada de las víctimas de la invasión, diciendo que yo no soy abogada panameña y que trabajé sin tener idoneidad en Panamá para defender a las víctimas de la invasión. Eso cómo es, eso Es cómo es. decir, el gobierno panameño, la Procuraduría, me estaba investigando por todo un año y meses sin que yo me diera cuenta, eh, solicitando mi récord policivo, solicitando mi dirección, tratando de decir que yo no tenía arraigo familiar ni de laborar en Panamá y acusándome esencialmente de defender al pueblo panameño en este caso. El, Pero Gilma Camargo es panameña y es es abogada. abogada graduada en los Estados Unidos y en el 2019 Okay. salió en la prensa y todo el mundo que me conoce sabe que el 20 de diciembre de 1989 yo estaba en los Estados Unidos en la escuela de Derecho, que terminé allá y trabajé allá y por estar allá y conocer bien a Panamá y a Estados Unidos, yo pude volver a Panamá durante la invasión, hacer este caso posible y mantener este caso por 31 años. Lo significativo de esta denuncia es no solamente que vuelve a personas que creo yo están siendo manipuladas por otras, que son víctimas también, sino que pasó por las manos de 10 funcionarios de la fiscalía y ninguno de esos funcionarios se dieron cuenta o admitieron que ellos primero no tenían ninguna autoridad de hacerlo porque es un caso que está en un foro internacional. Segundo, que para ser abogada, para ser defensora de derechos humanos en Panamá o en cualquier parte del mundo no necesitas ser abogada. Tercero, que la definición de ejercer sin idoneidad en Panamá implica que tú estás yendo a las cortes panameñas, que estás yendo, que te estás presentando como abogada para casos particulares en Panamá. Nada de eso yo estoy haciendo. Y yo tengo un derecho y una responsabilidad como panameña de defender a la patria en los medios que yo tengo necesarios. Este caso se investigó por todo un año y meses. Me llaman de forma engañada para la fiscalía y en cuanto yo le informo a la Comisión Interamericana lo que estaba pasando, cierran provisionalmente el caso hace ya muchos meses, más de un año ya, y yo todavía no sé si el caso está completamente archivado. Es decir, es una espada de Damocles que yo tengo sobre mi cabeza, que el día que ellos decidan utilizarlo en contra de mí, lo pueden hacer buscando cualquier tipo de excusas porque el expediente era un expediente vergonzoso. Sí. Y mientras tanto, en otros países se está mirando al caso como un aporte importante al derecho internacional y a los derechos humanos y sobre todo un aporte muy importante a la defensa de los civiles durante actos de violencia militar. Oiga, me llama mucho la atención esto, ¿no? Esto parece medio extraño, pero una pregunta, ¿usted tiene la idoneidad para ejercer en Panamá? Yo no ejerzo en Panamá, yo defiendo los derechos humanos en Panamá. Ejercer en Panamá significa que tú tienes una oficina en Panamá donde te presentas como abogada para hacer casos de migración, ir a la Corte Suprema. Yo lo que puedo hacer en Panamá y lo que hago, porque eso es lo que yo me dedico a nivel internacional, es defender los derechos humanos. Y por razones personales y por razones de la complejidad de este caso, yo nunca he aplicado para una ONG o nada de eso porque no he tenido tiempo. Yo estoy asumiendo la tarea de un Estado en contra de los Estados Unidos y yo no tengo tiempo ni para respirar. Sí, y este caso, ¿dónde se está manejando? ¿En qué país se está manejando? Este caso está en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Es sí, decir, yo creo que usted me lo dijera. El foro es un foro internacional ubicado en los Estados Unidos y que protege a la población panameña de algo que el gobierno de Panamá no ha hecho. Porque esa es la diferencia, licenciada, y usted lo dijo al principio de la entrevista, que no es el gobierno que está defendiendo a las víctimas, es, en este caso, usted una persona en particular. Exacto.
Y soy una persona en particular que conoce el sistema de Estados Unidos, Exacto. que trabajó casos importantes en Estados Unidos y le he dicho a otras personas, esta no es la primera vez que yo le gano al gobierno de Estados Unidos en casos. Es el caso más grande que le gano. Sin Oiga, embargo, ajá, sí la escucho. las amenazas, las difamaciones han salido mucho más desde el tiempo que estoy en Panamá. Desde el 2013 hacia acá se han dado muchos casos y desde el inicio del caso han habido personas que desde su particular vista política quieren que el caso sea no el caso, sino el tema de la invasión sea privilegio solamente de un partido político o de otro, y han hecho casos de difamación, le han dicho a las personas Claro, claro. que la doctora no está diciéndole la verdad. Usted, Y ese usted, tipo de cosas. usted está representando como a más o menos qué cantidad de personas, doctora. Estoy representando a todo el pueblo panameño afectado por la invasión. Ok. El caso fue publicado por la Universidad de Panamá en un libro que puedo hacer llegar a ciertas personas y estábamos en esa distribución para que el pueblo lo conozca. Hay Ok. 272 personas nombradas, 35 más que no están nombradas, pero están incluidas porque las incluimos después de que empezaron las audiencias sobre los méritos. Y dice la Comisión Interamericana que estas personas identifican, personalizan el tipo de daños que ocurrieron a civiles y a no combatientes y a combatientes también que fueron violados sus derechos de acuerdo a la Convención de Ginebra. Sí, Entonces, lo que sucede ahora es que la comisión le dice al gobierno de Estados Unidos, usted tiene que ir al gobierno de Panamá y decirle que facilite la movilidad, los permisos necesarios, lo que quieran ustedes hacer para que implementemos esto. Pero como es un caso tan inédito, exacto. lo difícil aquí es crear ese mecanismo que Estados Unidos no va a querer crear si ve a Gilma Camargo sola o con un grupo pequeño de personas, no le interesa crear ese mecanismo, mucho menos cuando se le abren las puertas a los medios de comunicación mayores que son la televisión, al gobierno de Estados Unidos y a Gilma Camargo no se le entrevista, o cuando los periodistas hacen la entrevista, las entrevistas no pasan a los medios de comunicación. Entonces, Okay. ¿qué pasa? Que con ahora, en esta situación de pandemia, donde yo no tengo recursos para continuar y no he tenido recursos por muchos años, pero he continuado de la manera que es posible con el apoyo de las mismas sobrevivientes. eh, ¿Qué logro yo hacer si me voy a intimidar con una amenaza de que este 20 de diciembre se me va a hacer sufrir o se me va a hacer algo Wow, qué con mal. con las condiciones que yo tengo? Yo me puedo callar y permitir que esta cultura de amenazas, que no es nueva no soy la única defensora de derechos humanos que la consigue, pero sí soy la que les dice que no podemos aceptar en una sociedad como la panameña que esta cultura de amenazas y de intimidación continúe, muy en particular cuando estamos haciéndole daño a toda la población y revictimizando a las víctimas de la invasión, Sí, que ciertamente si escuchan que a la abogada le está pasando eso, imagínate a mí claro, a que ellos. estoy trabajando. Entonces, ese es el Sí. efecto que se quiere buscar. Y esto era una labor que tenían que haber hecho todos los gobiernos, ¿no? Y no lo hicieron. Ahora Gilma Mire, Camargo lo está haciendo y mira lo que está pasando, ¿no? estamos en una situación de que se va a cumplirán 31 años y la Asamblea Nacional de Panamá se niega a declarar el 20 de diciembre el Día de Duelo De Nacional. duelo. Ujú. Eh, Eso es una herida más a la personalidad de Panamá como nación ante la comunidad de las naciones. El hecho de que busquen cerrar las puertas en vez de abrir las puertas a este caso y facilitarme a mí el trabajo. Ahora, la Universidad de Panamá me publicó el fallo para que todas las personas lo lean. ¿Por qué? Porque lo que busca la Comisión Interamericana y los órganos de derechos humanos es que la sanación de las personas sea integral y colectiva. No es que fulanito que fue nombrado en el caso reciba dinero, sino que reciba la compensación, entienda que fue escuchado, se sienta que haya hecho justicia
vea un monumento, un museo, una escuela con los nombres de sus familiares y sienta que Estados Unidos está arrepentido y no lo va a volver a hacer. Aquí, por supuesto, que se ponen los negocios en frente de todo eso, sin entender que políticamente los Estados Unidos solamente respeta a los países que se respetan a sí mismos. Así Y el es. país que no se respeta, que no respeta a sus muertos, que manipula con comisiones inventadas, que no están dando soluciones y que deja solos a sus víctimas, jamás será respetado por Estados Unidos, por este gobierno, ni por el otro que venga, ni por ninguno de ellos, porque ellos no comprenden cuando un gobierno deja a sus muertos abandonados, no comprende cuando ellos tienen víctimas de qué tipo de gobierno puede tener víctimas que los abandona, porque cuando tú tienes a un norteamericano que por razones que sea es asesinado en un país, en un conflicto, hasta en los tiempos donde ellos no deben estar, los Estados Unidos vincula al gobierno a la responsabilidad por la vida y seguridad de esa persona y demanda a ese gobierno por la vida y seguridad de un individuo. El gobierno de España, en el caso de Juancho Rodríguez, el fotógrafo español que fue asesinado aquí durante la invasión, lo que hizo la Asamblea fue darle una protección diplomática a la familia para que el Estado represente a la familia, divulgue su trabajo, su legado y su compromiso que tuvo con Panamá y que la gente lo conozca más y sepa y que eso nunca se olvide. Y era un muerto. Así es, así es, así Entonces, es. esa es la parte que yo quiero que el pueblo panameño entienda, que esto no es una cuestión de Gilma Camargo y los 200 o 300, no importa, es la nación. Yo no estaba aquí, yo fui invadida, yo estaba allá, pero mis padres y mis abuelos estaban acá. Los amigos, mis barrios, la comunidad del Chorrillo, donde yo como institutora pasaba mucho tiempo, fue destruida. Es decir, todos colectivamente como nación perdimos y todos colectivamente como nación fuimos reivindicados con este caso y no se puede ignorar. Ahora iba a ir a decirle al nuevo canciller, al canciller algo y ya no tenemos a ese canciller, tenemos otro canciller y esas son las manipulaciones que pasan en Panamá que no permiten que yo tenga confianza en que el gobierno va a actuar a mi favor, ni para mi protección y mucho menos para las personas por las cuales yo soy Así responsable. es. Bueno, como no, entonces agradecemos a la doctora Gilma Camargo conversando aquí con nosotros en Reeduca Online. Muy preocupante esta situación. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.